Buenos días, hermanos. Hace tiempo que no nos vemos y me gustaría compartir con vosotros un corto pensamiento de la palabra de Dios. Una reflexión, más bien diría yo. Después de estar días inactivo como todos vosotros, pensando, escuchando, contemplando la situación actual, me viene a la memoria o al pensamiento, mejor dicho, cuán débil, cuán frágil es el ser humano. En este estado de alarma en el cual estamos, en términos bélicos, sería la antesala a una guerra, ¿no? Pues bien, en este estado de alarma en el cual tenemos nuestros derechos más básicos, fundamentales, quitados, suprimidos, recortados, derechos fundamentales como una cosa muy simple, la libre circulación, el poder pasear y estar de alguna forma confinado en nuestros hogares, recluido, sin poder salir de ellos. Cosas tan sencillas como esta, pues te hace pensar, ¿no? De la fragilidad del ser humano. Y tenemos que estar confinados en nuestros hogares para no contribuir a la propagación de esta pandemia, de este virus, de este famoso COVID-19, este famoso coronavirus. Y ante esto, vuelvo a decir, cuán débil, cuán frágil es el ser humano. Ante un microorganismo que los científicos tienen que ver a través de los microscopios, que se detalla en micrómetros, por lo pequeño que es, ¿no? Y que está infectando a todos. Y este virus, sinceramente, no hace ningún tipo de distinción ni de entre pobres y ricos, entre el color de piel que tengas, entre el estatus social que poseas o incluso el tipo de credo que tengas. Este virus afecta a todos y a todo por igual. Y es sorprendente que en un mundo de ciencia, de tecnología, de grandes avances científicos, tecnológicos, pues que de alguna forma no podamos dar respuesta a este problema, a esta infección que está contagiando y matando a miles y miles de personas. Y de momento, lo triste es que no podemos dar solución. De momento, la única solución que nos aconsejan las autoridades sanitarias es la de permanecer en nuestros hogares. Hasta que se pueda encontrar una solución a este problema. Todos tenemos amigos, familiares, conocidos, parientes que se han visto contagiados ante este virus. Y todo esto trae a nuestro corazón dolor, amargura, tristeza ante la situación que estamos pasando y están pasando, porque no es fácil de llevar esta situación. Estamos separados de nuestros hijos, estamos separados de nuestros padres, estamos separados de nuestros hermanos, estamos separados de nuestros hermanos en la fe, estamos separados de nuestros amigos, y es entonces cuando te das cuenta lo mucho que los necesitas a cada uno de ellos, de lo mucho que los necesitas que estén a tu alrededor. Y todo esto giraba en mi mente una palabra, me martilleaba una palabra que es la de permanecer, como nos instan las autoridades sanitarias. Permanecer en nuestros hogares, permanecer confinados en nuestras casas. Y esta palabra me trae a la memoria lo que encontramos en Éxodo, en el capítulo 9 y versículo 16, que nos habla de esto, de permanecer.
Y es sobre esto que quiero hablar, ¿no? Tener esta pequeña reflexión en el día de hoy. Dice Éxodo 9 y versículo 16, pero en verdad, por esta razón, te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Esta palabra, permanecer, me habla de estar, me habla de permanecer, de mantenerse sin mutación en un mismo lugar o en un mismo estado. Hoy, cuando escuchamos las noticias, el impacto que este virus, esta situación va a tener en las economías, en los trabajos, muchos expertos nos dicen que si esta situación dura mucho más tiempo, pues no se va a poder aguantar. Todo lo que teníamos dado por hecho, la permanencia en nuestros puestos de trabajo, la permanencia de nuestra salud, que era más o menos fuerte, la permanencia en mil y una cosas, se está viendo truncado, se está viendo alterado de una forma muy intensa. Y todo esto nos habla de que todas las cosas que nos daban seguridad pueden de un plumazo desaparecer. Y es ahí donde podemos ver y reflexionar lo que la palabra de Dios nos dice sobre la permanencia. Perdón. Este versículo nos habla claramente de que en Dios, fijaos, si lo leemos todos, en Dios está la verdadera permanencia. Porque Él, fijaos, Él no cambia. Él no muta como puede llegar a mutar este virus. Y lo hace, ¿sabéis para qué? Él no cambia para mostrarnos su poder. Todos sabemos y damos por hecho de que Dios es todopoderoso. Y aún sabiendo esto, de que Dios es todopoderoso, nos cuesta muy mucho entender la situación en la cual estamos pasando. Y es ahí donde surgen dudas, donde surgen preguntas, donde surgen inquietudes y no podemos entender. Pero ahí están esas cosas martilleando nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro corazón. Y esto me lleva a pensar de que el Señor está cerca. Que el Señor se acerca. Y parece que estamos quemando etapas en la vida, en la historia, a una velocidad como cuando se quema en una zona de bosque, se coge un fuego y se prende, se quema, se consume de una forma muy rápida. Querido hermano, querida hermana, quiero decirte una cosa. Dios no cambia. Dios permanece. Permanece fiel. Pero es que permanece fiel a su palabra. Nos guste o no nos guste. Permanece fiel y fiel a su palabra. Y muchas veces, queridos hermanos, perdemos de vista el poder de Dios. El Salmo 130 y versículo 3 nos recuerda un hecho. Nos recuerda un hecho que tenemos que entender todos, ¿no? Dice el salmista, Señor, dice, si tuvieras en cuenta las iniquidades de la gente, ¿quién, Señor, podrá permanecer? ¿Quién, Señor, podrá permanecer si tuvieras en cuenta las iniquidades? Por lo tanto, aún en momentos como estos, aún en momentos en los que estamos pasando, Dios tiene misericordia. Aunque esos momentos de privacidad, de libertades, podemos decir, donde no podemos reunirnos como iglesia, como pueblo suyo que somos, aún en medio de esta situación, ¿sabes una cosa? Recuerda, Dios permanece. Y recuerda que iglesia somos tú y soy yo. No son las paredes del local, que es bonito reunirse, que es aconsejable, pero lo fundamental es que iglesia somos tú y yo. Y en esos momentos de separación de unos de otros, recuerda, Dios está
ahí. Dios permanece fiel a su palabra. Y en estos momentos, más que nunca, es en los que tenemos que ver la segunda parte de este versículo. Hemos visto que Dios nos permite permanecer para mostrarnos su poder. Vemos su poder, dónde está la permanencia realmente en Dios, pero ahí está la segunda parte de este versículo. Y dice, permanecer con un propósito, para un propósito. Dice, para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y esto, querido hermano, esto, querida hermana, es el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Proclamar su nombre, allá donde estemos, aún en momentos difíciles como estos. En estos momentos de dificultad, en estos momentos de soledad, diríamos. En esos momentos en que, más que nunca, debemos de permanecer. Seguir permaneciendo en Dios y, sobre todo, obedeciendo su palabra. Dando ejemplo a otros de nuestra solidaridad. Dando testimonio, aún en momentos difíciles como estos, en el que el mundo está convulso ante esta situación, ante este virus que está infectando a todos aquellos que se exponen a él. Parece mentira, algo tan pequeño que se mide, pues, como os he dicho antes, en micrómetros, algo que los científicos tienen que ver con microscopios, y lo que está haciendo. Y esto me lleva a pensar, pues, en el gran problema que tiene, pues, el ser humano, y no es otro que el pecado. Y es algo similar, no igual, pero es algo similar en varios aspectos, porque el pecado es algo que realmente no vemos. Aparentemente no se ve, pero sabemos que produce unos síntomas, y todos nosotros sabemos cuáles son las consecuencias de esos síntomas. La Biblia dice que la consecuencia del pecado, la paga por el pecado, lo que vas a recibir por el pecado es una misma cosa, y es la muerte. Y esta palabra la estamos escuchando mucho hoy en día en todos los noticiarios. La cantidad de muertes y muertes que están habiendo por el contagio de este COVID-19. Una cantidad alarmante de muertes en España. Sabemos las consecuencias. Sabemos los síntomas. Pero no tenemos el remedio. No tenemos la cura. No tenemos la vacuna. Dios nos dio el remedio, de alguna forma, para poder solucionar algo mucho más terrible, algo mucho más contagioso que este COVID-19. Permitidme la expresión, Sé que la comparación no es la más adecuada, ni lo más acertada, pero Dios nos dio en Jesucristo la vacuna para poder solucionar el problema, que es más serio. Y lo digo con todo respeto, sin querer ofender a nadie ante esta situación que estamos pasando, el problema de la muerte eterna. Por lo tanto, permanecer en Cristo, permanecer en la roca que no cambia, permanecer en su palabra inamovible, es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Y es esto lo que nos pide para poder proclamar, aún en momentos tan difíciles como estos, su mensaje de paz, de perdón, de esperanza y de salvación que Dios ofrece en la persona de Cristo Jesús. Me gustaría despedirme esta pequeña reflexión, este pequeño pensamiento de permanecer en el Señor, de permanecer en su palabra, porque Él no cambia, Él está a nuestro lado y Él es todopoderoso, Él tiene poder para liberar a su pueblo y a toda la gente. Me gustaría despedirme, como os he dicho, con un versículo que encontramos en 1 de Juan, en el capítulo 2 y verso 14. Y habla también, aparte de esta permanencia. Nos dice, en cuanto a vosotros, fijaos, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio.
Dice la palabra del Señor, si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¡Qué maravilla! Que el Señor os bendiga, hermanos.